Bienvenidos a una emisión más de su programa El Osario con Santi Sierra, aquí en la frecuencia paranormal Radio Turquesa 92.9 FM. Muchas gracias al buen Astro por darnos por ahí la introducción aquí al Osario. Así es, ya es martesito, martes de leyendas, martes de misterio, martes de incógnitas y de espanto, cómo no. Hoy martesito 15 ya de noviembre, acercándonos al fin de año, ya cerrando otro ciclo, cerrando ya a punto de despedir este año 2022, que nos ha dejado bastantes cosas buenas, malas, regulares, cómo no. Bueno, ya estamos preparados y listos por ahí. Gracias, Dani, por darnos también la introducción ahí en los controles, al buen Daniel Pale. Por ahí él es el que nos está operando el programa. Muy buenas noches. Por ahí creo que me dijo que me iba a contar una historia el día de hoy, ¿no? Una historia macabra, una historia macabra. ¿Sí o no, mi buen Dani? Pues sí me gustaría. Ahorita vamos a recordar buenas historias, buenos momentos y... Ay, no manches. Es que nada más de recordar esas cosas que uno vive a veces que no son explicables, pues se te pone la piel de gallina, ¿no? Claro que sí, mi Dani, claro que sí. Pero yo los invito, ya para dejarle los micrófonos al buen Santi, a que si ustedes tienen esa historia que siempre han contado a su familia en esa fogata, en ese pues viaje, ya ves que uno también está viajando y a veces no tienes, ya le diste como 3 vueltas a la misma canción y tienes mucho camino todavía y estás contando esas historias de terror que te han pasado, pues también los invito a que pues cuenten su historia, su vivencia, aquí a través de los teléfonos 314-33-64-92-9, o también Santi ahorita les va a decir el número de WhatsApp, porque también si quieres enviar un audio, pues estaría bien, ¿no? Así es, mi Dani, también por si gustan contactarse con su servidor y hacernos llegar sus historias, ya sea por mensaje de audio, o sea, mensaje en audio, un audio en WhatsApp, o un relato escrito un poquito más detallado, me lo pueden mandar al número 984-199-1959. Repito, 984-199-1959. Aquí se estarán contactando con su servidor y yo pues haré públicas, compartiré las historias que ustedes nos manden. Si es un audio, recuerden, pues no importa la duración, al final lo que importa es el contenido. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre estas historias que pasan en la lejanía de todas las ciudades, de todas las urbes, de todos los pueblos incluso. Estos lugares que suelen ser transitados por todos nuestras amigas y amigos que se dedican principalmente al transporte, ¿no? Estamos hablando de historias que han pasado en carreteras. Quiero aprovechar el espacio para mandarle un fuerte y gran saludo a todas esas personas, esos amigos que nos están sintonizando en este preciso momento y animarlos a que nos compartan sus historias. Ya que hoy como lo decía, vamos a platicar sobre todas esas anécdotas que han sucedido o que han pasado o que pasan en las carreteras de México y el mundo. Yo creo que la historia ya lo hemos platicado en otras emisiones. La historia más popular es la mujer de blanco, que se dice aparece en muchas carreteras del país y que bastantes amigos que se dedican al transporte, nuestros amigos camioneros, han reportado que les ha sucedido, que les ha hecho el autostop, etcétera. Entonces sí está bastante interesante y nos gustaría escuchar sus relatos en caso de que ustedes se hayan cruzado con alguien que no pertenecía a este mundo. Tenemos un par de relatos ya preparados que ya llegaron aquí a la edición del Osario y los tenemos listos ya para ser narrados, así como una vivencia que me platicó una persona, un conocido ya hace tiempo, y me gustaría
contárselo a ustedes también. Vamos a platicar un poquito de de lo que viene siendo la carretera México-Toluca, el famosísimo kilómetro 31, que incluso tiene inspirada una película. Así que ya saben, viene un programa bastante interesante, bastante bueno, así que pónganse cómodos que ya comienza el osario. Así que bueno, ponte alerta y de preferencia no viajes de noche. Fantasmas y demonios te pueden acechar en las carreteras de México. Si eres un viajero frecuente que utiliza las carreteras de México o de cualquier país en general, es muy probable que conozcas más de una leyenda famosa. No importa la región del país por la que viajes, todas, absolutamente todas, tienen una historia que contar. Las carreteras, autopistas o caminos embrujados se refieren a calles, caminos o carreteras que son objeto de leyendas folclóricas urbanas, incluyendo rumores e informes de apariciones fantasmales, figuras fantasmagóricas, autopistas fantasmas, vehículos u otros fenómenos paranormales. Son incontables los lugares donde podemos encontrar estas historias. Y al ser lugares con un flujo enorme, gigantesco de personas, han sido testigos de impensable cantidad de horrores, accidentes, homicidios y en otros casos hasta rituales de ocultismo. México se caracteriza por tener ya en sus saberes bastantes historias relacionadas con el tema. Una de las más de las que hacen más eco, de las más buscadas o más referenciadas, viene siendo la famosísima carretera la muy famosa zona de La Rumorosa, allá en el norte del país, en Baja California. Esta zona nos deja un sinfín de historias, ¿no? Y vamos a tratar de abordar un par de historias aquí en este programa. Antes de continuar, les recuerdo los números de teléfono aquí en cabina directamente. Si nos quieres relatar tu historia, es el 33 655 26 y el 33 64 92 9. Estos son los números a los que puedes llamar sin ningún compromiso y nos puedas relatar esas historias que te pudieron haber pasado o que te hayan sucedido. Recuerda, estás en el osario. Continuamos. Una de las carreteras más peligrosas de México es La Rumorosa, que conecta las ciudades de Mexicali y Tecate en el estado de Baja California. Esta carretera está llena de curvas pronunciadas, pero al mismo tiempo te ves rodeado de un paisaje árido y espectacular, lleno de formaciones rocosas, de tonalidades ocres y desempeñaderos impresionantes. De hecho, si miras al fondo encontrarás un cementerio de autos y camiones. Se hicieron trabajos en esta vía para hacerla menos peligrosa, pero aún así implica bastante riesgo transitarla. En la región de La Rumorosa, llamada así por la fuerza del viento que ahí se puede escuchar, hay un parque recreativo, una zona para acampar y recorridos guiados para practicar senderismo. Esta carretera y sus alrededores sin duda se ha convertido en un gran atractivo turístico, pero no por eso podemos dejar de pasar las historias de terror que han vivido muchos conductores. Hay muchas versiones de sus leyendas, pero una de las más famosas, y dice de esta manera, trata de un amigo trailero que manejaba lo más rápido que podía, ya que pronto él se convertiría en padre y necesitaba llegar a casa y darle el dinero a su esposa, ¿no? Pero en el destino es incierto y en una curva difícil
El trailero salió disparado y chocó contra una pared de rocas. El hombre sobrevivió y pudo caminar hacia la carretera para pedir ayuda, ya que se encontraba en muy mal estado. Días más tarde encontraron el tráiler estrellado, pero sin ningún rastro del conductor. Cuenta la leyenda que luego de mucho tiempo, un hombre iba hacia Tijuana y de pronto vio a un hombre que pedía ayuda. Por favor, ayúdenme a llevar este dinero a la ciudad. Tengo que pagar el parto de mi mujer. Yo no puedo dejar mi tráiler aquí. Por favor, ayúdeme, exclamó el señor. El trailero le entregó un papel al joven con santo y seña de dónde vivía la familia del conductor. Y claro, el nombre de su esposa. El joven buscó la dirección y llevó dicho encargo. Sin embargo, en esa casa ya no vivía la familia del trailero. El joven preguntó en el pueblo por la mujer del trailero hasta que la encontró. Dio con ella. Le comentó lo sucedido a la mujer y ella, sorprendida, le dijo que su esposo había muerto ya hace años. El joven, impresionado por lo que ella dijo, le dio el dinero y se fue a su casa. Una vez en su hogar, cuentan que el trailero se le apareció solo para darle las gracias. Muchos dicen que quienes no llevan el dinero a la mujer del trailero sufren una muerte terrible. Existe otra leyenda que te erizará la piel. Se trata de una enfermera que por atender a un enfermo salió de su casa y se dirigió a la carretera para llegar al lugar donde la requerían. Nunca se volvió a saber de ella. Poco después de su desaparición, comenzaron los avistamientos de su fantasma, de su espectro, pidiendo aventón o apareciendo en el asiento del acompañante. Esta es una historia, pues, que se rumora ahí en La Rumorosa. Ay, dime qué tal. ¿Qué te han parecido este par de historias? ¿Te han gustado? Házmelo saber aquí en cabina. Esperamos tu llamada. Puedes mandarnos tus audios al número 984-199-1959 o a los teléfonos en cabina 33 655 26 y 33 64 92 9. Aquí nos puedes compartir tus historias. Yo creo que tienen nuestros amigos que se dedican al transporte, tienen bastantes historias que contarnos y relatarnos. Los esperamos para que nos contacten y nos platiquen sus vivencias. Recuerda que estás escuchando El Osario con Santi Sierra aquí a través de la frecuencia paranormal Radio Turquesa 92.9. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas. Ya estamos de vuelta aquí en su programa El Osario. Y bueno, el tema que estamos tocando hoy, la noche de hoy, es sobre estas historias que han sucedido en las carreteras de México, que nos han generado bastante intriga y que de verdad están bastante interesantes, ¿no? Ya que, pues, ahora sí que las carreteras, al mover tantas energías, al tener tanto tráfico de personas, ¿no? O sea, cuánta gente no corre por estas vías. E incluso nosotros, siendo una ciudad portuaria, movemos bastantes contenedores de un lugar a otro. Y aquí es donde yo te hago la pregunta: ¿y si hay contenedores que traen algo que no deberían traer ahí? Imagínate, todo esto se mueve a través de las venas de nuestro país, que son estas carreteras por las que transitamos todos los días. Así que está bastante interesante. Tenemos una historia que, pues, se relata, pasa en la Loma del Toro, en la ciudad, o bueno, el pueblo de Petatlán,
Y bueno, es muy recurrente este avistamiento de la famosa mujer de blanco. La leyenda dice, cuenta la gente de Zihuatanejo y de Petatlán que una mujer de blanco y ojos rojos se aparece en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, justo en el punto conocido como la Loma del Toro. Según una de las tantas versiones sobre la historia, una joven guapa no tuvo un buen destino y fue ultrajada y asesinada por un operador local que arrojó su cuerpo en ese lugar. Desde entonces, el fantasma de la mujer se le aparece a los traileros y taxistas que pasan por esa zona a altas horas de la noche. En la Loma del Toro se han registrado un sinfín de accidentes de resultados trágicos en los últimos años. La leyenda dice que el fantasma de la chica pide aventón y se sube a los vehículos y agradece a los conductores, provocando que estos se salgan de la carretera. Un taxista que conozco me comentó alguna vez que la dama de blanco se subió a su unidad y ya estando en el asiento del copiloto, hizo que el taxi se elevara y terminara chocando. Es una de las historias de terror más famosas de toda la Costa Grande de Guerrero y lleva muchos años contándose entre los vecinos de Zihuatlán y Petatlán. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Yo tuve la fortuna de vivir en Ixtapa, Zihuatanejo, cuando era niño, y jamás me tocó escuchar ese relato tan fuerte y tan perturbador. Muchas gracias por compartirlo. También tenemos una historia que nos llega aquí de Michelle Urrita. Dice de esta manera: esto me sucedió en un viaje con unos compañeros. Eran 10 de la noche, éramos un grupo de traileros. Viajábamos de Ciudad Victoria a Río Verde. Veníamos 3 compañeros haciendo un convoy. Yo venía en medio y vi que el compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque. Y por el radio le empecé a decir y total, nos orillamos. Estábamos poco antes de llegar a Cerritos por este compañero, pues no tenía mucha experiencia. Tenía como un mes que había empezado en este bonito trabajo y tenía como 22 años de edad. Y total, le ayudamos a cambiar la llanta y entre plática y plática empezamos pues a reírnos, ¿no? Estábamos pues ahí. Y en eso, entre risas y burlas, escuchamos como si nos dijeran: Padre nuestro que estás en el cielo. Y además del rezo se escuchaban como murmullos. Los 3 en ese mismo momento volteamos a ver a nuestro alrededor, como buscando a alguien, ¿no? Alguien que nos estuviera acechando. Yo en ese mismo rato yo sabía que no había sido el único que había escuchado esos ruidos, pero de verdad yo no dije nada. Seguimos cambiando la llanta y entre broma y broma nos volvimos a reír y volvimos a escuchar las mismas palabras: Padre nuestro que estás en el cielo, seguido de unos cuantos murmullos. La risa de todos se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo: ¿escucharon? Y dijimos: sí lo escuchamos desde hace rato. Les pedí que nos apuráramos. La neta, me empecé a sentir bastante nervioso y yo veía que la cara de mis compañeros también reflejaban bastante miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos, como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. Cambiamos la llanta y seguimos nuestros caminos. Unos 500 metros
más adelante vi cómo el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro, como si éste perdiera el control. Yo empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz aguda muy agitada: «Ayúdenme, viene la muerte aquí conmigo». Y después de que dijo eso, controló la unidad y se detuvo. Lo vimos, el pobre estaba todo sudado, estaba bien pálido y helado de su cuerpo. Dijo que una mujer de cabello revuelto estaba ahí en el asiento del copiloto y que le decía: «Te vas a matar». Y esta le seguía moviendo el volante. Al menos de esta experiencia solo nos quedó el susto. Muchas gracias, Michelle Urrutia, por compartirnos esta historia. No me quiero imaginar un encuentro más perturbador que ese. ¿Y tú conoces algún otro? Recuerda que las líneas siguen abiertas para que nos contactes y nos platiques tu historia aquí a cabina al 33 655 26 y 33 64 92 9 o al número de celular 984 199 1959. Aquí nos puedes contactar y enviar tus historias de terror, así como estas personas lo han hecho. También nos puedes mandar audios y relatarnos la historia desde tu misma voz. Si no te animas, claro, a marcar a los teléfonos en cabina. Fíjense que yo estaba, pues al principio del programa lo comenté, tengo una historia que se me compartió pues de forma oral y me gustaría compartírsela con ustedes. Este relato no es directamente de un operador de camión, de un chofer, como les conocemos, les llamamos. Un saludo a todas estas personas que nos están escuchando en este momento. Él se dedicaba a era federal de caminos. Entonces pues ya saben que estas personas, como lo es ahora la Guardia Nacional, pues se encargan de cuidar las autopistas, ¿no? De que no haya ningún tipo de situaciones como asaltos, o estar apoyando a todas las personas que transitan. No importa la hora, siempre va a haber un guardia vigilando por ahí, ¿no? Esta persona me platica, yo en ese entonces vivía en Playa del Carmen, y él me relató esta historia, que en una ocasión él, trabajando por más o menos por Puebla, por el centro del país, estaba haciendo pues su ronda normalmente. Dice, pues a mí me tocaba montar guardia en las noches, ¿no? Y a veces, dice, no te voy a negar, el cansancio era tanto que pues yo me dormía en la unidad, ¿no? Dejaba prendida la patrulla, subía los vidrios y pues pues me ponía a descansar un rato, ¿no? Resulta que él me comenta que en un día de mala suerte, como él lo relata, se encontraba pues igual, ¿no? Llegó, dice que eran alrededor de las 2:30, 3:15 de la mañana, cuando él pues llega a un paradero y se estaciona dándole frente a lo que vendría siendo unos matorrales, un bosque, no lo sé, maleza incluso. Apaga su patrulla, le ponen los seguros y procede a dormitar, procede a cerrar los ojos y dormir un rato, a descansar la vista, ya que pues todo el día en la carretera pues suele ser bastante cansado y agotador, ¿no? Se encontraba él descansando, escuchando pues su teléfono, música, cuando entre el sueño y la realidad se empiezan a escuchar ruidos, se empiezan a escuchar ruidos que lo acompañan en su descanso. Es cuando él, exaltado, se levanta de su asiento
y ve cómo los matorrales se empiezan a mover de un lado a otro. Esa selva, esa maleza se empieza como a mover. Él pensó, es el aire, no pasa absolutamente nada, solamente es el aire. No creo que sea algo más, ¿no? Justo cuando pensó que era las condiciones del clima, escucha pasos y escucha risas y voces que lo están acompañando ya en ese momento. Es ahí cuando él nota que ya no se encuentra solo en ese paradero, en ese lugar de descanso. Ya hay algo o alguien ahí con él. Es cuando entre lo racional y la psicosis, él comienza a luzar con la lámpara hacia afuera, pero sigue sin ver nada, sigue sin encontrar nada. Solamente se escuchan las voces y pasos, pero no se oye absolutamente nada. Él sigue pensando que es sus nervios, la imaginación o el cansancio lo que le está jugando esta broma tan macabra y terrorífica. Mas sin embargo, todo cambia cuando un golpe seco lo despierta, y es cuando voltea y ve hacia el cofre de su unidad, y es cuando ve a una persona con él lo describía como con una capucha, como con un, no lo sé, como con algo que le cubría la cara, un manto, capa, una capucha. Le cubría totalmente la cara, no se le podían ver las facciones, ni el rostro, ni nada. Se quedó totalmente atónito y congelado ante tal escena. Él no sabía si lo que estaba pasando ahí era de verdad o de nuevo era su imaginación y eran sus nervios que lo estaban traicionando una vez más. Pero ahí estaba esa figura parada frente a él, observándolo en la oscuridad. Este amigo trata de tomar su arma para defenderse, mas sin embargo no se dio cuenta que la unidad ya se encontraba rodeada por más personas igual que el que tenía enfrente, por más personas igual encapuchadas, totalmente de negro, así como tal. Entonces es cuando se da cuenta que estas personas no traían buena intención, que no traían nada bueno para ellos. Tú dime, ¿qué harías en una situación si te encontraras descansando en medio de la nada después de una ronda, después de estar trabajando todo el día y de repente entre sueños te levantas y ves a un grupo de gente bastante sospechosa y hasta terrorífica rodeando tu vehículo? ¿Qué harías tú? Platícamelo. Enseguida regresamos, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. No te vayas, estás en el Osario con Santi, aquí a través de la frecuencia Paranormal Radio Turquesa 92.9 FM. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en una emisión más del Osario. Después de estos cortes comerciales, ya estamos una vez más aquí para seguir con esta historia que me estaba platicando un amigo que fue federal de caminos en algún momento, y me relató pues una situación en la que se vio envuelto, ¿no? Se vio envuelto en esta situación donde él estaba tomando un descanso en un acotamiento, y entre lo dormido y lo despierto pues se vio rodeado por personas encapuchadas, así con unas capas negras, que se veían bastante amenazantes y tenían rodeada su unidad. Ok, antes de continuar con el relato y con esta historia, tenemos por ahí una persona que se ha contactado aquí a cabina para platicarnos su historia y a darnos un relato bastante
extraño por ahí. Entonces vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, estás al aire. ¿Sí me escuchas? Uh-huh. Por ahí tenemos ya la llamada. Se escucha poquito, igual le podemos ahorita. Tenemos por ahí un problemita en cabina, pero estamos arreglándolo. Así igual como este amigo nos ha hecho la llamada, también tú puedes llamarnos a los teléfonos 33 655 26 y 33 64 92 9. Ya estamos por ahí al aire. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. Sí. ¿No? Sí, te escucho. Bueno, pues no sé ni cómo empezar. Es una historia que incluso al recordarla todavía me causa algo de miedo. Pues fue hace un par de años. Digo, no tiene nada que ver con la carretera. Uh-huh. Es algo que me pasó a mí directamente en mi casa. Hace 4 años aproximadamente empecé a sentir lo que le llaman que se te sube el muerto. Okay. Lo que sentía en ese momento es que se me paralizaba el cuerpo. Yo le quería hallar lo lógico a todo lo que me pasaba, pero era mucha coincidencia que solo me pasaba a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana. Entonces, pues empecé a investigar un poco, empecé a tener miedo. Uh-huh. Y después empecé a amanecer con rasguños. Okay. El primer rasguño que me noté, amanecí con un ardor en la espalda y al asomarme al espejo vi un rasguño en mi espalda baja. Entonces eso me hizo preocuparme un poquito más. Yo no le contaba a nadie. Uh-huh. Te digo, siempre quería encontrar el lado lógico a lo que me pasaba. Uh-huh. Total, empecé a tener sueños extraños. Soñaba con demonios. Ya no quería estar en mi casa, ya no quería dormir. Okay. Débil, sin energías. Entonces le conté. Mi mamá es un poquito más metida en esas cuestiones de brujería, le gusta investigar sobre eso. Okay. Entonces me llevó con una señora. Esta señora, pues una señora normal, aproximadamente 60 años, se dedicaba, pues no sé si llamarlo curar, cuestiones de paranormales, vaya. Uh-huh. Entonces empecé a acudir con ella y empecé a notar, cada que yo llegaba a mi casa, si estaba el foco prendido, se apagaba, se disminuía la intensidad de la luz. Uh-huh. Empecé a escuchar voces. Ahora ya nada más se me subía el muerto, bueno, coloquialmente, ¿verdad?, que le dicen. Ahora también sentía opresión en mis órganos, me lastimaba cada que se subía, y siempre a la misma hora. Entonces yo ya no quería estar acostado a las 3 de la mañana en mi casa, siempre tenía miedo. Okay. Fui con sacerdotes, fui con varias personas, hasta que llegué con una señora. Esta señora me empezó a dar, unos tips para poner abajo de mi colchón algunas cosas, alguna tierra que me dio, ponía un vaso con agua al lado de mi cama todas las noches. Uh-huh. Empecé a poner cruces por todos lados. Fue algo, en resumidas cuentas, no acabaría de contarte en una hora, vaya. Entonces, en resumidas cuentas, eso fue lo que pasó. Poco a poco fue disminuyendo
las ocasiones que lo sentía, los rasguños ya no aparecían, mis sueños con demonios tampoco. Y creo que hasta la fecha, pues creo que eres la primera persona que le cuento esto. Entonces me gusta escuchar tu programa y quise contártelo. ¿Cómo ves? Está bastante interesante. ¿Viste este tipo de manifestaciones pasaron, se acabaron, siguieron sucediendo? ¿Cómo encontraste una respuesta o una solución a tu problema? Pues yo me di cuenta, cuando ya empecé a notar que ya no se me subía a esas horas, ¿verdad? Uh-huh. Empecé a notar ahí la diferencia. También veía sombras, dejé de ver sombras. Creo que poco a poco se fue disminuyendo. Incluso una vez en la puerta de mi cuarto se marcaron unas manos grandes. No de un adulto, vaya. Se marcaron en mi puerta. Entonces, varias cositas que de plano ya no le encontraba nada lógico. Yo era incrédulo al hablar sobre fantasmas y esas cosas. Uh-huh. Pero, pues mira, gracias a Dios ya todo en orden. Y a raíz de después de esa experiencia no te volvió a suceder nada parecido ya. Cesaron las apariciones, cesaron ese tipo de manifestaciones. Sí, de hecho ya fue un proceso muy largo, Yo te estoy hablando esto en unos minutos, pero te estoy hablando que sufrí con eso un año fácil, así 1 año y medio, donde cada vez era peor. No sé, sentía hasta que no era el mismo, me sentía como enojado, con otra energía muy muy malvibrosa. Uh-huh. Entonces, pues creo que ya, no sé. Ya se te solucionó esa situación. Sí. Pues muchas gracias por compartirnos tu historia, gracias por hacérnosla llegar aquí a los micrófonos del Osario. Agradecemos tu confianza y cuando tengas algo más que platicarnos, aquí tienes el espacio para ver cómo podemos apoyarte o simplemente para que nos compartas tu historia. Muchas gracias por habernos contactado. Los escucho cada martes y jueves y muy interesante todo lo que cuentan. Muchas gracias. Que pases buena noche. Igualmente. Pero... Gracias. Saludos. Híjole, qué situación tan difícil, platicando un poquito más de este tema. Qué situación tan difícil el tener que llegar a recurrir con otro tipo de personas, con otro tipo de especialistas para poder curarse, para poder llegar o darle fin a lo que pudo haber sido a lo mejor un mal aire, o un trabajo de brujería inclusive. ¿Cuántas personas no se han visto envueltos en situaciones pues de esa índole, ¿no? Mi Dani, ¿cómo ves? Sí, justamente ahí me escucho bien, ¿verdad? Así es. Justamente cuando ya no encuentras una solución, digamos que primero, obviamente, a mí me pasó con un familiar, ¿no? Uh-huh. Que al principio nada más no se curaba, nada más no se sentía bien. Entonces, de estar intentando, digamos, por la vía, pues, de la medicina, el curar a este familiar, pues empiezas a tratar de buscar una solución a como dé lugar, ¿no? Y si tú encuentras la solución, pues por medio de, pues de alguna manera, por así decirlo, de brujería o pues buscando simplemente otro camino. Sí, más como espiritual, ¿no? Exactamente, más espiritual. A veces te encuentras con un montón de cosas que sí te hacen analizar y sí te hacen incluso retroceder en el tiempo para ver qué llevó a llegar a ese camino, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, empiezas a navegar por esos caminos, por esos rumbos, y te empiezan a salir un montón de respuestas
incluso empiezan a pasar cosas que allí es cuando uno viéndolo desde otro ángulo dices, bueno, ¿cómo saber cuándo es pues algo más espiritual, paranormal y sobre todo cómo lidiar con ello, ¿no? Sí, de hecho es correcto. ¿Cuál es el límite y cuál es la raya, esa línea que algunas personas se atreven a cruzar para saber si les están haciendo algún tipo de trabajo sobrenatural para, no sé, yo no me imagino la desesperación por la que tiene que pasar la persona para poder llegar a recurrir a ese tipo de soluciones, ¿no? Ya sea ofensiva o defensivamente, ¿no? Porque incluso, o sea, uno lo ve desde la perspectiva de, ok, me están pasando cosas extrañas, ¿cómo me las puedo, cómo yo puedo repelerlas? Pero imagínate qué tan mal o qué tan roto tienes que estar para tú, para querer atacar a alguien por medios esotéricos, ¿no? Sí, de hecho, incluso te digo, también como qué tan mal debes de estar. Por ejemplo, mi tío era una persona pues muy, pues más creyente a la medicina, ¿no? No Más tanto... como racional. Exactamente. Y llega un punto en el que caes en esa desesperación por solucionar ese problema, que pues obviamente lo que más quieres es estar tranquilo, ¿no? Y cómo llegas pues ahora sí que a ese camino y a buscar esas soluciones por otro lado, y que al final de cuentas te terminan resultando, bueno, pues ahí es cuando te planteas, como dices, ¿no? ¿Quién es esa persona que me quiere hacer tanto daño, ¿no? Exactamente. Y cómo realmente, no sé, es que es muy profundo este tema, la verdad. Sí viene bastante fuerte y ahí es donde me gustaría el próximo martes darme la tarea de investigar un poquito más sobre el tema de, ¿qué te parece? Del tema de brujería, el tema de trabajos. Es un tema muy, muy extenso, bastante largo, pero es bastante interesante, ¿no? Aquí no te vamos a enseñar a hacer brujería, no te vamos a enseñar a repeler brujería, porque no es el fin del programa, pero sí queremos que estés enterado de historias o de sucesos extraordinarios que han pasado y que la solución o la creación de estos problemas muy en específico se dio en base a brujería, a sigilos, a trabajos, entre otras cosas. Entonces vamos adelantándoles. Este jueves vamos a hablar un poquito de este tema para que estén preparados también con sus historias, si nos gustan compartir alguna, ¿no? Más que nada, pues el origen, ¿no? El origen de la brujería y de la santería, principalmente aquí en México, ¿no? Sabemos que hay zonas que son más, pues son más fuente de este tipo de material y de historias, ¿no? A lo mejor aquí en Manzanillo, honestamente, yo sí me he sabido un par de historias, pero muy, muy, muy leves, ¿no? Que hay una que está en una cueva viviendo, no sé, rumbo a Jalipa, creo, pero es muy, muy leve. Sí yo pues platicando con personas, sí se ha sabido que allá por Chandiablo existen los avistamientos de las mentadas luces, las famosas bolas de fuego que se ven cerca de los cerros, que se dicen son las brujas, en su estado, pues, vamos a decir, salvaje, ¿no? Donde se manifiestan como estas bolas de energía, estas bolas de fuego, mayormente, repito, allá por Chandiablo. Este tema está muy, muy, muy bueno, mi Dani, lo vamos a platicar, yo creo que el juevesito, ¿te parece? Sí, estaría muy bien justamente comentar esto, como dices, no vamos a profundizar tanto y a enseñar, sabes que así puedes
corregir. Así puedes amarrar al novio o la novia. Así puedes amarrar al novio, ¿no? No. No, estaría bien, pero nada. No. También. Pero sí, sí platicar y profundizar más en el tema, y también para que las personas se preparen justamente y pues nos cuenten todas esas vivencias. Yo creo que al menos si no te ha pasado a ti, le ha pasado a alguna persona cercana, algún amigo, algún familiar, algo sobre pues que sienten que los están hechizando, les están echando la brujería. Y pues la verdad, pues anímense a compartirlo. Si ustedes no pueden escuchar el programa pues justamente en vivo, pues ya dijo Santi, puedes enviar el WhatsApp, por ahí un audio, para escuchar su historia y para profundizar más en el tema. Así es, mi Dani. Vamos a platicar este juevesito sobre historias de bruja y brujerías. Y de hecho hay familias enteras que se han dedicado a la brujería por generaciones y hasta lo platican, pues obviamente, ¿no? Pues al final es un orgullo, ¿no? Cada quien su creencia y su costumbre. Pero hay muchas familias donde hay una historia muy buena que se las voy a traer el jueves, que habla de eso. Hay una generación de una familia en Puebla, me parece, que fueron marcadas por la bruja original y traen como un lunar cerca de la costilla. Entonces, al nacer la mujer de este linaje y trae ese lunar en la costilla, ella está destinada a servirle al Señor de la Oscuridad. Está buenísima, la vamos a platicar el jueves, mi Dani. Muy bien, así es que esperamos a toda la gente a que se sintonicen 92.9 en punto de las 10 de la noche y escuchen este tema muy interesante. Y les repito, si ustedes no pueden escucharnos ese día en vivo, pues los invito a que pues envíen su historia, envíen su anécdota, pues para que pues escuchemos todos juntos esas vivencias tan interesantes y sobre todo impactantes. Así es, mi Dani. También nos pueden encontrar los programas, los subimos con 2 días de diferencia en nuestra página de Facebook, El Osario MZO. Así nos puedes encontrar en Facebook como @elosariomzo, y próximamente estaremos ya también transmitiendo los programas por Spotify. También ahí nos podrás encontrar ya con los podcasts igual van con 1 o 2 días de separación, porque es como lo permite la aplicación, pero ya también próximamente nos van a estar escuchando en Spotify. Entonces, qué padre, ¿no, mi Dani? Escuchar tu historia relatada por ti mismo en las plataformas, ¿no? E incluso esténse muy atentos porque ya se viene el streaming por Facebook, para que también estén pues no solamente escuchando, sino viendo el Osario a través de Facebook. Y también obviamente si nos mandan su historia con anticipación podrá salir en la transmisión. Así es que esperen este momento porque va a estar muy impactante. Se va a poner buenísimo, mi Dani. Vas a ver que sí, cómo no. Y bueno, ya casi ya estamos terminando el programa de hoy, pero todavía tenemos esta historia por concluir. Les iba recordando que esta persona se encontró en la patrulla rodeada de gente extraña, ¿no? Gente con capuchas, casi no se les veía el rostro. Un escenario bastante fuerte. Entonces, este exfederal de caminos le pone seguros a sus puertas, quiere arrancar la patrulla y no puede. No puede arrancar la patrulla no responde. Entonces, ¿qué hace? Pues se sigue poniendo nervioso. Y es ahí cuando todo se empieza a salir de control. Y es en este momento que la gente empieza a caminar hacia adentro del bosque, vamos a llamarlo, hacia adentro de la maleza o de los matorrales, y es cuando él piensa que ya se encuentra a salvo, que todo está bien, que solamente eran gente pues curiosa, que han de haber estado haciendo algo en esa zona. Pues resulta que justo cuando él piensa que el peligro ya pasó, se escuchan las pisadas como de una bestia bastante pesada, bastante grande, y es cuando voltea a ver hacia la
la ventana de su ventana del piloto y ve algo que no parecía humano. Lo describe como un ser humanoide, de una estatura pues bastante alta, bastante grande, más sin embargo estaba acompañado de un pelaje totalmente oscuro y se oían pisadas como si fueran de un toro o de un animal pues de granja, ¿no? Pesado. Entonces cuando voltea, lo sigue viendo y esta bestia sigue caminando, pum, se oyen los pasos fuertes y se para justo frente a su cofre y lo voltea a ver. Y es cuando se da cuenta que es un ser traído desde las peores pesadillas que puedas tener. Es una bestia grande que camina erguido en dos patas, con un pelaje totalmente oscuro y cabeza de cabra, como lo escuchaste. Una cabeza de cabra con unos ojos rojos y con un rojo incandescente. Se le quedaban viendo, lo observaban en la negrura de la noche. Él solamente se quedó ahí postrado, no pudo hacer nada más. Se quedó frío ante esa dantesca escena. Mas sin embargo, no fue del interés de la criatura porque este ser se siguió adentrando hacia los matorrales, solamente viéndolo como advertencia o como amenaza, mas sin embargo dejándolo ir. No lo tocó, no hubo más allá más que la pura prueba de que se encontraba ahí. Es ahí cuando este exfederal de caminos, vuelve a dormir y cae en sueño y de repente lo siguiente que recuerda es que ya era de día, tenía su teléfono sonando bastante, la radio lo estaban notificando, o sea, que estaba pasando, que no tenía tantas horas sin contestar, y es cuando se da cuenta que ya habían pasado varias horas, ya se encontraba el sol ya puesto, y solamente llegó a pensar que había sido un mal sueño, que toda esa escena tan fuerte solamente había sido una pesadilla, un sueño. Es en ese momento cuando abre la patrulla para bajarse y estirar un poco las piernas antes de seguir con su recorrido, cuando ahí al lado de la patrulla, justo al lado de la puerta del piloto, en el piso estaban impresas unas huellas como de pezuñas, unas huellas como de un animal grande, de un animal pesado. Se veían las pezuñas cómo se adentraban hacia los matorrales. Analizando un poco más a fondo la escena, vio bastantes pisadas alrededor de la patrulla y su cofre cómo se encontraba un poco sumido por la acción de esta misma gente. Es así como él relata esa historia que él hasta hoy día jura que pensaba que era un sueño, pero dejó de ser un sueño en el momento en el que encontró esas huellas justo fuera de su patrulla. Con esta historia concluimos el episodio del día de hoy en su programa El Osario. Le quiero agradecer al buen Daniel Pale en los controles. Dani, muchas gracias, excelente noche. Y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, a todas estas personas que están laborando en este momento en el puerto, a todos nuestros amigos taxistas, policías y, como no, a quien estuvo dedicado el capítulo del día de hoy, a todos nuestros amigos traileros que se encuentran en estos momentos navegando las carreteras de Manzanillo y el bello estado de Colima. Cuídense, vean bien ese espejo retrovisor, vean bien la cabina de atrás. No vaya a ser que alguien en este momento
esté con ustedes y ya no estés manejando solo. Muchas gracias, yo soy su amigo Santi y esto fue El Osario a través de la frecuencia paranormal Radio Turquesa 92.9.